Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Bueno, vamos a aprovechar, pues, a ver un poquito lo que tenemos pendiente en cuanto a lo que son las 3 actividades. Y por otro lado también, a hablar un poquito de la temática para lo que es el examen, ¿verdad? Porque recuerden que ya tenemos a la vuelta de la esquina lo que es el examen. Si ustedes recuerdan, es el día 23 de marzo. Eso significa que es el próximo martes, ¿verdad? El próximo martes. Entonces, el lunes vamos a tener repaso. Mañana vamos a tener de igual manera clases a las 5. Entonces, como para ya finiquitar y estar listos para lo que es el examen, mañana vamos a aprovechar a puntualizar en los aspectos que vamos a evaluar en esta evaluación de la segunda unidad. Y hoy, pues, a culminar y terminar lo que son las 3 actividades, que recuerden que como fecha última de entrega es para el 23. Yo ayer les comentaba a todos que es importante que si pueden ir aprovechando a compartir el link del documento de Google a través de WhatsApp, háganlo, ¿verdad? Para hacer las revisiones un poco más expeditas, más rápidas, para que así de esa forma, pues poder aprovechar y poderles decir, mire, esto es lo que hay que cambiar, esto es lo que hay que mejorar, esto es lo que tienen que hacer. Y de esa manera, pues ya para este fin de semana, ustedes pueden finiquitar lo que es la actividad. Recuerden, como fecha última es hasta el martes 23, la entrega también de los trabajos, ¿verdad? De las 3 actividades. Entonces, la única manera para poder estar dispuesta la actividad en la plataforma es solamente que hayamos revisado el documento de Google y lo hayamos aprobado, ¿verdad? Entonces, es importante que cumplamos con ese requisito para poder terminar lo que es el acumulativo precisamente para este parcial, ¿verdad? Entonces, les voy a compartir un poquito de lo que es lo que estamos haciendo ahorita en la segunda unidad. Quiero que veamos el material y de igual manera, además del material, poder ver lo que nos interesa en cuanto a la unidad número 2, ¿verdad? Pero más específicamente con las 3 actividades, ¿verdad? Que eso sí tenemos que estar, como quien dice, muy bien definido para que de esa manera podamos, no tengamos ningún inconveniente, ¿verdad? Voy a compartirles pantalla. Disculpen que está un poquito lenta la computadora, pero bueno, habemos bien poco, solamente 9, contándome a su servidor, ¿verdad? Permítanme. Ok, hoy sí, mil disculpas, que estaba ahí arreglando un problemita técnico. Bueno, entonces, estimados, quiero que veamos lo que son las actividades que hasta el momento, pues, hemos llevado a cabo. Voy a ir al planteamiento del problema porque quiero que podamos verlo desde el punto de vista de lo que nosotros estamos precisamente desarrollando, ¿verdad? Permítame, vamos aquí. Ok.
En el material, si ustedes se recuerdan, aquí aparecen unos tips. En los tips nosotros tenemos en esta parte, tiempo fuera. Vuelvo y recalco, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más grande aquí esta parte para que lo podamos ver bien. Aquí está. Tenemos, por ejemplo, este título, Análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en el periodo del 2009 y 2019. Recuerden, les vuelvo a repetir porque he estado viendo que en algunos documentos de Google me hacen 3 trabajos distintos. No son 3 trabajos. Recuerden que es un solo trabajo, uno solo. ¿Ok? Vuelvo y repito, ¿verdad? Siempre, siempre es importante. Miren, si ustedes se fijan, muchos de ustedes en el primer parcial sacaron muy buenos exámenes, pero generalmente se pierden puntos claves simple y llanamente porque no leen las instrucciones. No leen las instrucciones, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Lean primero las instrucciones de cada una de las actividades para que de esa manera sepamos con exactitud qué tipo de letra, qué tipo de interlineado, qué tipo de fuente, espaciado, qué estructura debe de seguir. Recuerden, es un solo trabajo, es una sola portada, una sola introducción, un solo contenido, una sola área de conclusiones, una sola bibliografía. Aquí lo que ustedes deben de tomar en cuenta es que cuando vayan avanzando actividad por actividad, es que nada más van a ir cambiando el contenido. Y dentro de la introducción van a ir agregando lo que corresponde a la actividad 2 y 3. ¿Ok? Porque inician con la primera actividad. No es que me ponen portada, introducción, contenido, bibliografía, perdón, conclusiones y bibliografía y después me vuelven a repetir lo mismo. No, es un solo trabajo, porque recuerden que al final lo que hicimos aquí es que es una sola entrega. Con la diferencia de que ustedes me están haciendo en 3 actividades, ¿verdad? Entonces, nada más hay que ir agregándole el contenido de cada uno de ellos, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso para que vayan ustedes de repente haciendo un solo esfuerzo, ¿verdad? Porque yo sé que de repente, vaya, hoy me decía una compañera que sí, yo le había prometido que le iba a hacer la revisión hoy al mediodía, pero lastimosamente no pude verlo. Pero me había percatado en primera instancia, ¿verdad? Que está dividido en 3 trabajos distintos. De antemano ahí hay que hacer una sola entrega. Y recuerden que al final no es que ustedes me van a subir el enlace al campus, no, ¿verdad? Sino que al final va a ser un solo trabajo con una sola portada, solo que en la portada, ¿qué van a poner? Actividades 1, 2 y 3, tema de investigación y planteamiento del problema de investigación y justificación. Nada más. Después la introducción. Si ustedes dispusieron la introducción de la primera actividad, entonces, como son 3 actividades, entonces nada más hay que irle agregando el resto de de la actividad 2 y 3. Si la actividad 1 era del tema, la segunda actividad es del planteamiento del problema, el enunciado, preguntas de investigación. La tercera actividad es de los objetivos y la justificación del estudio. En el contenido, igual, el contenido, la primera parte del contenido son las 3 preguntas que hay que responder. La segunda parte del contenido son el título seleccionado, que es exactamente así como está aquí, estimados. Por eso yo les dispuse el material, porque siempre yo les doy la luz en el material de PDF, la lección, y nada más lo que hay que hacer es referenciar documentos que nosotros vamos a necesitar para el trabajo que ahí vamos a redactar, ¿verdad? Entonces, ponemos el título. Después redactamos el enunciado.
que el enunciado es como un pequeño marco teórico. Vuelvo y repito, es como un pequeño marco teórico. Ustedes ahí hacen una investigación exploratoria, lo hacen con sus propias palabras. Recuerden, y esa fue otra de las observaciones, ustedes se van a fijar que en las observaciones de la mayor parte de los trabajos que hicieron en la primera unidad, actividad 1, la pregunta de por qué el derecho es una ciencia, la actividad 2, que es la investigación bibliográfica y de campo. Ahí el problema que muchas veces tuvimos es que habían trabajos que estaban, bueno, hasta no le cambiaron el tipo de letra. Usaron diferentes fuentes. Entonces, uno ahí se da cuenta qué fue lo que hicieron. Copiaron, pegaron, copiaron, pegaron, copiaron, pegaron. Y después no le dieron formato. No es eso. Recuerden que un trabajo inicia con sus propias palabras. Uno lo va redactando, uno va escribiendo y después va incorporando las referencias. Así uno se da cuenta que ustedes están haciendo y creando un conocimiento nuevo, ¿verdad? Entonces, póngale bastante énfasis en eso, porque en el enunciado, ¿qué es lo que hago? Yo lo reviso todo. Ustedes se fijaron cuánto tiempo me llevé solo para revisar todos esos trabajos. Porque esto se enseña para la vida, estimados, no se enseña para el momento. Entonces es muy importante que sus trabajos, ¿verdad? Para futuro, ustedes sepan cómo se debe de usar, por ejemplo, una norma APA para hacer una referencia incorporada, ya sea de un documento de una página en internet, que es lo que más comúnmente estamos haciendo ahora, de un libro, porque también se puede hacer, de una revista, de una película, ¿verdad? Porque también puede haber referencias de diferentes elementos que pueden ser audiográficos, videográficos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, redactan el enunciado. Y ahí ya se le solicita un número mínimo del contenido del enunciado, que es como mínimo creo que 3 páginas. Recuerde, a espacio sencillo, letra Arial número 12, ¿verdad? Que hemos siempre hecho énfasis en esa parte. Después del enunciado viene la formulación del problema de investigación. Ahora, aquí quería llegar con respecto a finiquitar estas 3 actividades. Porque muchos de repente me dicen, abogado, pero es que fíjese que no sé cómo convertir este título en pregunta. Aquí tenemos ese vivo ejemplo. ¿Por qué? Porque la pregunta general es el planteamiento del problema en sí. Las preguntas específicas vienen a ser subpreguntas de la pregunta general. Ven la teoría. En otras palabras, las preguntas específicas ayudan a responder la pregunta general. ¿Qué es la pregunta general? Recoge en esencia el objeto del problema. Y se toma exacta, no tan exacto, pero casi se toma de forma exacta de lo que es el título. La vez pasada hicimos el mismo ejercicio. Yo les dije, aquí está el título. Análisis de las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos en Honduras en este periodo. Entonces había que convertirlo a pregunta. Aquí es una afirmación, entonces aquí sustituimos esa primera parte y lo convertimos en pregunta. Y aquí distinguimos cuáles son, pregunta, cuáles son las causas y consecuencias de la violación de los derechos humanos, ¿verdad? En Honduras, en el periodo ahí descrito. Ahora, las preguntas específicas, estimados, vuelvo y repito, la primera pregunta y la segunda pregunta describen el problema objeto. Aquí ustedes ven que, como habíamos dicho, la primera pregunta específica están referidas a cuáles son las causas. Miren, nada más se complementa con el resto de la afirmación aquí. Después, ¿cuáles son las consecuencias? Miren, describen el problema. La tercera y cuarta pregunta normalmente son elementos o son variables que tienen relación con el problema objeto. Pero ¿cómo puedo darme cuenta si eso tiene o no una relación? Recuerden que ustedes debieron hacer una investigación exploratoria para hacer la redacción del enunciado.
Entonces ahí en el enunciado ustedes se van a dar cuenta, en los derechos humanos, yo me di cuenta en el enunciado que yo redacté de que había una participación o una injerencia o una falta de participación, mejor dicho, de los poderes del Estado, en especial con el ente que le toca administrar la justicia. Entonces, al identificarlo, yo lo pongo como pregunta. ¿Por qué? Porque mi objetivo, después vamos con los objetivos, ya les voy a decir cómo, es responder esa pregunta, pero no la respondemos ahorita, la respondemos en el momento que hacemos la etapa de la experimentación. Ahora, viene la cuarta pregunta. Vuelvo y repito, tercera y cuarta son elementos. Entonces yo identifiqué dos elementos. El primer elemento es la falta de independencia de los poderes y en especial con el Poder Judicial. La segunda o el segundo elemento que ahí tomé en cuenta fue la falta de diligencia y de garantías que ofrece el cumplimiento, ¿verdad?, de dichas garantías y que cómo eso afecta en la violación de los derechos humanos. Entonces, esas dos preguntas son elementos que están relacionados o son variables que de alguna manera usted va a identificar que al final queremos buscarle una respuesta. Y la última pregunta va orientado a proponer soluciones. Aquí lo estoy haciendo en general, miren, ¿verdad? ¿Cuáles pueden ser las soluciones para prevenir y para fortalecer ese sistema de los derechos humanos en nuestro país? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a redactar los objetivos? Bueno, el objetivo general, estimados, viene propiamente del título. Entonces, hacemos exactamente lo que hicimos en la pregunta. En otras palabras, rescatamos el título y lo primero que debe de iniciar dentro de un objetivo siempre es con un verbo. Todo objetivo inicia siempre con un verbo. Y ese verbo es en infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? Es un verbo que establece una acción. Y siempre, o casi siempre, termina con ar, ir, ¿verdad? Entonces, si se fija, mire, analizar, empieza con un objetivo. Ajá, esto que dice después, solo que aquí sí hay un error, aquí lo acepto, estimados. Aquí tenía que decir, analizar las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras del 2009 al 2019. Entonces, el objetivo general es como el título, como la pregunta general y viene a convertirse en objetivo. Analizar las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en el periodo ahí descrito. Entonces, ese sería el objetivo general. Ahora, ¿de dónde saco los objetivos específicos? Bueno, estimados, ya tienen la referencia. Yo les dije anteriormente, ¿cuál va a ser el objetivo? Responder esa pregunta. Entonces, los objetivos específicos vienen precisamente de las preguntas específicas. Miren, la primera pregunta específica dice cuáles son las causas. Entonces, ¿cuál va a ser el primer objetivo específico? Determinar las causas. Y de ahí se complementa con el resto de la afirmación. El segundo objetivo específico, ¿cuáles son las consecuencias? Continúo ahí con la redacción. Entonces, el segundo, establecer. Entonces, lo enuncio mediante siempre un objetivo al inicio. Miren, determinar, establecer. El tercer objetivo va en base a esta pregunta. Entonces, ¿cuál es el tercer objetivo? Identificar. ¿Ve? Siempre inicia con un objetivo. Si de repente ustedes necesitan ayuda como para poder determinar entre objetivos generales y específicos, pueden buscarlo en la web. En la web, por ejemplo, hay una taxonomía muy interesante que se llama la taxonomía de Bloom. Esa taxonomía nos ofrece una gran gama de objetivos. Y ustedes pueden ver ahí que les ofrece un listado en diferentes estados sobre las cuales podemos ir logrando cada uno de esos objetivos.
Claro, dicha taxonomía se ha aplicado más que todo para lo que son los elementos pedagógicos. Pero ahí ustedes pueden ver diversos elementos que podemos identificar como objetivos. Bueno, identificar si la falta de independencia de los poderes del Estado, y en especial el Poder Judicial, es un factor importante en la violación de derechos humanos. Pregunta específica se convierte en objetivo específico. Verificar si la falta de garantías y diligencias debidas del cumplimiento de las leyes es un componente significativo en la violación de los derechos humanos. Pregunta específica se convierte en un objetivo específico. Y si la última me decía cuáles pueden ser las soluciones para prevenir y fortalecer la defensa de los derechos humanos en nuestro país, entonces, mire, proponer inicia con un objetivo. Un sistema para prevenir y fortalecer la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, mis estimados, como ustedes pueden percatarse, todos estos elementos, porque ojo, la literatura de la lección me dice, y del PDF, de que los elementos para redactar correctamente un problema son 3. Primero, las preguntas de investigación. Segundo, los objetivos de investigación. Y tercero, la justificación del estudio. ¿Por qué? Porque la justificación me plantea el por qué, ¿verdad? Del por qué yo voy a llevar a cabo dicho proceso investigativo. Y ahí lo explico, ¿verdad? Aquí la justificación que dispuse fue con mis propias palabras. Y así tiene que ser, pero tiene que enriquecerse para que usted pueda convencer en este sentido al lector, ¿verdad? En dicha justificación. Recuerden que dentro de la unidad, dicha justificación aquí se plantea en diferentes estatus. Me regreso un poquito, miren, aquí está, ¿ves? En la teoría, ¿qué me dice que es la justificación? Miren, ¿para qué y por qué del estudio? Y pueden haber 3 tipos de justificación: la teórica, la práctica y la metodológica. Cada uno va en son de un objetivo determinado, ¿verdad? Y después evalúo esos criterios que usted determina por qué es importante potencialmente llevar a cabo dicha investigación. Si es conveniente, si es relevante socialmente, si propone, por ejemplo, un nuevo procedimiento, si propone, por ejemplo, un nuevo conocimiento o un nuevo método. Todo eso va en orientación de la justificación. Y al final, la viabilidad de la investigación. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver si es factible o si no es factible llevar a cabo dicho proceso investigativo, ¿verdad? Entonces, no se les olvide eso al momento de redactar su justificación. Por eso es muy importante, y les recalco, leer la teoría les favorece para que ustedes puedan plantear correctamente dicha justificación del estudio. Ahora, si alguno de ustedes de repente quiere ver algunos ejemplos de lo que estamos aquí viendo, les vuelvo a repetir también, en el material de César Bernal, en el capítulo 7, en donde se observa lo que es los ejemplos tanto para preguntas de investigación, para objetivos de investigación y para una justificación, ahí usted lo puede ver. Busque el texto de Bernal y ahí va a encontrar usted una buena cantidad de ejemplos que se aplican, eso sí, a temas eminentemente de otras disciplinas del conocimiento. Porque recuerde que el texto de Bernal se refiere más que todo a la investigación pura, a la investigación social y a otras disciplinas del conocimiento. La única diferencia es que nosotros lo vamos a trasladar a títulos dentro de la investigación de nuestra disciplina. Por eso, la iniciativa de proponer 5 títulos de los cuales usted orienta su proceso investigativo. Claro, solo lo vamos a hacer desde una perspectiva teórico-práctica. O sea, no es que vamos a ir profundizando en un proceso que no vamos a poder realizar durante el presente, por ejemplo, periodo, porque recuerden que ya ahorita estamos llegando, ya estamos más o menos a un 58
o 60%, ¿verdad?, del cumplimiento del periodo de este año 2021, el primer periodo de este año 2021. Bueno, eso en cuanto a lo que es las tres actividades, ¿verdad? Otro elemento que también es muy importante, estimados, que al momento de que usted va a plantear el problema, hay tres, nosotros le decimos, ¿cómo les sé explicar? Criterios para plantear el problema de investigación. Son estos que están en pantalla. Miren. Según Kerlinger Lee, 2002, para plantear adecuadamente un problema de investigación, hay tres criterios. ¿Cómo usted va a saber si la pregunta general está bien redactada? Primero, dice que el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. Si vemos el tema de derechos humanos, ¿qué variables podríamos identificar o qué conceptos? Vaya, por ejemplo, en cuanto a derechos humanos en nuestro país, ¿quiénes tienen participación, por ejemplo, de manera muy general? Los ciudadanos, que son los afectados. La autoridad competente, que en este caso es el Estado. ¿Quién dicta las políticas de derechos humanos? El mismo Estado a través de un poder legislativo. ¿Quién se encarga de velar el cumplimiento de esos derechos humanos? Las organizaciones que de alguna manera pertenecen al Estado, ¿verdad? Por ejemplo, está esta recién constituida institución que defiende precisamente a los derechos humanos. También otras instituciones que de alguna u otra forma son parte de la administración de justicia, la policía, el poder judicial, etcétera, ¿verdad? Entonces, si identificamos conceptos y variables, podemos decir entonces que sí existen entre ellos una relación. ¿Cómo así? Bueno, cuando el ciudadano de repente se siente violentado algún derecho, ¿a dónde recurre? A la autoridad competente. Y si de repente hay una autoridad competente que es la que ha afectado ese derecho, entonces ¿a quién recurrimos? A otras entidades que de repente son fuera de eso. Vaya, por ejemplo, el Ombudsman aquí en nuestro país y otras organizaciones que se encargan de velar también por esa protección de derechos. Entonces, ¿se cumple el primer criterio? Sí se cumple. El segundo criterio dice, debe estar formulado como pregunta claramente y sin ambigüedad. En una pregunta, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona con? Esas son las preguntas que usted se tiene que hacer y hay más. ¿Cuál fue la pregunta del título anterior que habíamos definido? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violación a los derechos humanos en Honduras en la década del 2009 al 2019? Entonces, ¿está formulado como pregunta? Sí. ¿Está claro? Sí. ¿No es ambiguo? No, no lo es. Por eso hay que saber plantear la pregunta, ¿verdad? Y el tercer elemento que no deja de ser importante es que el planteamiento debe de implicar la realización de una prueba empírica. ¿Qué significa eso? Ver una prueba empírica. Eso significa que nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ver en la realidad ese problema objeto. Vaya, vemos de alguna manera, de forma directa o indirecta, la violación a los derechos humanos. Sí, vemos que es un problema latente en nuestra sociedad, que hay una diversidad de documentos, investigaciones que se han hecho por esa índole, que en diferentes medios lo hemos visto o planteado, sí. Hay casos particulares relacionados tal vez con nosotros mismos, sí. ¿Son observables y medibles? Sí. Entonces, ahí sabemos, al final, si implica o no una prueba empírica. Si se cumplen esos tres elementos, eso significa que la pregunta general o el planteamiento está bien planteado, ¿verdad? Está muy bien planteado. Bueno, eso quería yo rescatar precisamente como para terminar lo que son estas tres actividades,
¿verdad? Estas 3 actividades. Que recuerden que las mismas ustedes las tienen que elaborar dentro de ese documento que al final ustedes van a recibir la aprobación para que el mismo pues pueda ser subido como un documento de Word completo a la plataforma. Cuando ya reciban esa notificación, que yo les diga el trabajo está bien, yo les voy a decir súbanlo a la plataforma, ya su servidor lo aprobó y está revisado y llenan las expectativas planteadas. Entonces ahí ustedes ya van a saber, ¿verdad? Para su día del examen que está muy bien elaborado su trabajo. Y van a tener el total del porcentaje del acumulativo, ¿verdad? Ahí la única diferencia que sí estamos viendo, recuerden que hay un foro, que ese foro sí les voy a recordar, estimados, aquí sí hay que responder, ¿verdad? Esas 2 preguntas que ahí se les plantea. Y hay que saber responder con un criterio muy bien definido, ¿verdad? Que esa va a ser la diferencia del primer foro. Si se fijan en los foros, yo fui un poquito más abierto porque la mayoría, bueno, todos sacaron el total, porque era un repaso, era un foro de repaso. El objetivo era dialogar, el objetivo era de que ustedes pudieran responder y pudieran también practicar. Y de esa manera poder profundizar el tema de la unidad 1, ¿verdad? A través de los 2 foros que ahí se dispusieron. Que cada uno de los foros tenía el valor de 5% y que en total sumaban un 10%. Actualmente es un solo foro, que es sobre las hipótesis, ¿verdad? Mañana les voy a especificar de manera más puntual, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la temática de los temas que va a ser esencial que ustedes manejen para efectos de la evaluación, ¿verdad? Y que van a ser muy importantes que en este sentido lo toquemos, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta aquí, ¿verdad? De lo que hemos relacionado y platicado en relación a lo que es estas etapas de actividad. Porque ya mañana, recuerden, ya hay otros títulos, por ejemplo, esta parte del marco de referencia, que es el marco teórico, la recopilación y la obtención de la información, la construcción, ¿verdad?, del mismo marco teórico, cuáles son sus funciones, las hipótesis de investigación, que recuerden que ya es un tema de esta semana, porque ya está abierto el foro en el cual ahí se les disponen 2 preguntas, de las cuales tienen que responder, ¿verdad? Las clases o los tipos de hipótesis, las variables, cuáles son los tipos de variables, ¿verdad? Los ejemplos aquí planteados en cuanto a cómo pueden ser planteadas diferentes variables dependiendo de la hipótesis, porque recuerden que una hipótesis es cuando existe una relación entre 2 o más variables, ¿verdad? Y después, cómo se operacionaliza precisamente cada una de esas variables. ¿Qué es operacionalizar? Es saber indicar si está presente una variable en un determinado objeto del problema. Por eso, ahí es que definimos 3 elementos. La definición conceptual, la definición operacional y, por último, lo que nosotros llamamos como un indicador, ¿verdad? Porque el indicador es el que me dice si está presente o no una variable dentro de un problema objeto de la investigación. Bueno, ¿preguntas, estimados? No, abogado, todo claro. Muchas gracias. Ok, José. ¿Alguien más? Aprovechamos de repente, si alguien tiene algo de la actividad práctica, también podemos aquí aprovechar este espacio para preguntas y respuestas, ¿verdad? Porque es importante que ustedes también analicen esa parte de los trabajos, ¿verdad? ¿No, estimados? No, abogado, todo correcto. Vaya, pues. Abogado, una pregunta. ¿La fecha del examen cuándo es? Es el próximo martes, José. Próximo martes 23 de marzo. Hora clase, ¿verdad? Sí, así como hicimos la vez anterior. Va a empezar a las 5 de la tarde y finaliza a las 9 de la noche. Muchas gracias. Ok. Gracias, abogado. Bueno,
Si no tienen dudas, entonces, estimados, por hoy terminamos. Y mañana aprovechamos a dar un repaso de cada uno de los títulos que les voy a poner énfasis para que ustedes se preparen dentro de lo que es la evaluación del martes. Y el lunes, de igual manera, tendríamos otro repaso para poder terminar pues lo que nos haga falta en relación a lo que es los temas de examen, ¿verdad? ¿Listos? Bueno, pues. Listo, abogado. Vaya, pues, pasen una feliz tarde. Yo les voy a compartir en el transcurso de la noche el video de la sección de las 19 horas, que con ellos hicimos un ejercicio sobre la misma clase que hoy platicamos, ¿verdad? Con ustedes, para que ustedes lo miren y que ustedes mismos también ahí, si rescatan algo importante, pues ustedes también lo puedan poner en práctica, ¿verdad? Y de igual manera les voy a compartir el video de la videoconferencia de hoy para que así estén un poquito más tranquilos para tener una ayuda y un recordatorio para los que no pudieron estar hoy en la sesión, ¿verdad? Buenas tardes, abogado. Vaya, pues, buenas tardes, abogado. Gracias. Hasta luego. Feliz tarde.